Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta nueva transmisión donde le traigo un mensaje de parte del Dios Todopoderoso. Tengan feliz, pero muy feliz y bendecido año nuevo. Feliz año nuevo para todos mis amigos, mi familia, para todos mis hermanos en Cristo, donde quiera se encuentren, que la paz del Dios Altísimo, que así como estuvo con nosotros en años anteriores, 2020 hacia atrás, también sea en este 2021, que aunque pase lo que pase, aunque la tierra se estremezca, sigamos contando con la presencia del Dios Altísimo, Dios creador de todas las cosas, tanto lo que se ve como de lo que no se puede ver. Así es que mi amado, mi estimado y muy querido amigo, hermano y hermana, de veras que deseo lo mejor de Dios, lo mejor del Creador para tu vida en este nuevo año. Hoy es una nueva oportunidad, es un nuevo año que Dios nos regala para empezar de nuevo, para iniciar cosas nuevas en la voluntad de Dios, para reinventarnos, reiniciarnos y ser todavía mejores hijos de Dios conforme al corazón de Dios. Y amigo que me escucha, todavía mientras tengas vida hay esperanza. Dios te está dando otra oportunidad para que la aproveches al máximo, no la dejes escapar. Dios quiere ser tu Dios en todo el contexto de la palabra, no solamente de labios, sino de corazón. Dios quiere que Él quiere ser tu mejor compañía en toda tu vida durante todo este año 2021 y de aquí en adelante hasta la eternidad. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que tiene que ver de la esclavitud a la liberación. Muchos creen que están libres porque no están detrás de unas rejas en una cárcel física, pero hay muchas cárceles que no necesariamente tienen que ver que te encuentres en una celda por un crimen que hayas cometido o no cometiste. No me refiero a ese tipo de cárceles. Hay otras celdas, hay otras cárceles que son peores que esas. Y el pueblo de Israel desde el inicio, desde la antigüedad, experimentó lo doloroso y lo duro que es estar en esclavitud. Una persona que está detrás de una reja está bajo el gobierno de. Y asimismo hay muchos seres humanos hoy en día. Están bajo el dominio de otra persona, de la circunstancia, una enfermedad no lo deja andar libremente, comer libremente. Entonces hay mucha esclavitud, somos esclavos a veces también a la apariencia, a la vanidad. Entre más tenemos cosas materiales, más queremos y más queremos. Nos hacemos esclavos del materialismo y muchas otras cosas. El pueblo de Israel, en el libro del Éxodo, relata lo difícil que fue para este pueblo estar bajo el yugo de otro. Y en este caso fue bajo el yugo de los egipcios. Entonces dice que el libro de Éxodo gira en torno a la liberación del pueblo de Dios, de la esclavitud a la liberación, de la esclavitud en Egipto y la creación del pacto de Dios con ellos en el Sinaí. En Éxodo vamos a ver cómo fue que Israel, el pueblo amado de Dios, llegó a ser esclavo de otra nación, de Egipto. Y también relata el Éxodo cómo Dios los saca de ahí, de la esclavitud a la liberación. Mucha gente hoy daría toda la riqueza material que tiene con tal de que le devuelvan su salud
son esclavos a unos medicamentos. Algunos no pueden respirar naturalmente si no es bajo de aparatos y muchas otras cosas más. Entonces el pueblo de Israel pasó de ser esclavo a la liberación, porque a eso es que Dios te está llamando hoy, tú que me estás escuchando. Ya es tiempo que pases a otro nivel. Dejemos de ser esclavo para ser libres ¿en quién? En Cristo. Éxodo sigue paso a paso la historia de la forma en que Dios libera a su pueblo, infundiendo esperanza en generaciones futuras cuando las dificultades abruman. El ejemplo de lo que le pasó a Israel era no solamente para ellos la experiencia que Dios estaba a punto de hacer, lo que Dios estaba a punto de hacer en Israel, en su pueblo Israel, cuando estaba esclavo de los egipcios, era para dejar una enseñanza a todas las generaciones hasta el día de hoy, que cuando tengamos momentos terribles, que parece que no vamos a salir de ese problema, que parece que la enfermedad ya no hay más nada que hacer, te vas a morir, ya no hay más nada que hacer, ya tu vida, acostúmbrate, dicen los médicos, tienes que acostumbrarte toda la vida a tomarte 15 pastillas al día. Yo conozco gente que estaba adicta tanto a los medicamentos que eran hasta 15 pastillas que esa persona se tomaba al día porque eran diferentes enfermedades que tenía esa pobre persona. Entonces, hay gente que ya cree que todo está perdido. Tú que me estás escuchando, ¿sabes qué te digo una cosa? Te lo dice una persona que no es que no he pasado por cosas terribles. He pasado y estoy pasando situaciones difíciles, pero sabe que cada vez que estudio la historia de Israel, cómo Dios los sacó de cosas tan terribles, ¿viste? Eso me anima a mí a seguir creyendo en el grande, en el único Dios todopoderoso, que si lo hizo con ellos, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo, no importa la situación, la circunstancia en que nos encontremos, que hay una salida, claro que hay una salida, porque Dios lo manifestó desde la antigüedad con su pueblo Israel. La historia de Éxodo es la historia de una relación hermosa entre Dios con los hombres, una relación entre Dios con su pueblo prometido, una relación con un Dios que nunca deja de trabajar a través de su pueblo ni de escuchar sus oraciones. Lo que le pasó al pueblo de Israel con Dios fue un acto de amor magnífico, maravilloso, donde Dios, a través de la relación que Él estaba invitando al pueblo que se volviera a Él, que volviera a hablar con su Creador, que volviera a conversar con Él, que volviera a depender, a confiar solamente en Él, porque lo que parecía para el hombre imposible, para Dios sí era posible. Y fueron, si no estoy mal, 400 años de esclavitud ese pueblo bajo el dominio, el yugo de los egipcios. Y con todo y eso Dios se manifestó. No importa cuántos años lleves con el problema que estás cargando hace mucho tiempo, no importa cuántos años, no importa cuántos días, cuántos meses, pero ¿sabes qué? Hubo un pueblo que pasó 400 años de esclavitud, pero Dios los sacó de esa condición, los sacó. Y es cuando el ser humano vuelve su mirada a quien lo creó. Ahí empieza el más grande milagro, que lo imposible se hace posible. Ya que hubieron en su pueblo, hubieron muchos desesperados, muchas angustias, diferentes clamores de angustia, desespero, miedo. Ellos experimentaron duda,
¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? Ellos gritaban, ellos lloraban, ellos se quejaban hasta que Dios escuchó su clamor. Hasta que Dios escuchó su clamor cuando se dispusieron a confiar nuevamente en su Creador. Ese mismo Dios es el Dios de hoy, nuestro Dios que está hoy presente. Es el mismo que estuvo con el pueblo de Israel en los años más duros de Israel, cuando estuvo de esclavo en la nación de Egipto. Cuando fue esclavo de Egipto, la experiencia más dura que tuvo el pueblo de Dios fue cuando estuvo de esclavo de los egipcios. Esa fue una de las experiencias más dolorosas y Dios escuchó el llanto de su pueblo. Ese Dios que estuvo con ellos es el mismo Dios que está hoy contigo, que está aquí conmigo y quiere ser tu Dios, amigo que me estás escuchando todos los días de este año, desde enero a diciembre y nuevamente de enero a diciembre, todos los días del año. Dios quiere ser tu Dios, no de un momentico, de un ratico, no de que Dios me haga un milagrito y ya. No, Dios quiere seguir haciendo cosas maravillosas en tu vida. Éxodo 1 del 1 al 22 dice así la palabra de Dios. Estos son los nombres de los hijos de Israel que acompañados de su familia llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Llegó un momento que la generación del que se había ganado el corazón, el aprecio de los egipcios, José, llegó a ganarse el aprecio del faraón que en su momento estaba reinando. José se ganó el segundo puesto más grande en Egipto, porque el faraón llegó a apreciarlo muchísimo, porque él se dio cuenta que el que estaba con José era grande y todopoderoso y todo salía bien. Pero dice en las escrituras que después llegó todo el resto de los hermanos de José a Egipto. Llegó Jacob con todos sus hijos, sus otros hijos, pero llegó el momento en que murió José y murieron sus hermanos y toda aquella generación que se había ganado el favor, el cariño de los egipcios. Murieron todos ellos y vamos a ver qué pasó. Verso 6. Verso 7, sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Llegó un momento que los israelitas se multiplicaron tanto que llegó a ser más en número que los mismos egipcios. El 8 dice, pero llegó al poder, óyeme bien esto, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Este otro faraón que llegó al poder no llegó a conocer a José, ni llegó a conocer a toda esa generación que con José fueron muy queridos por el faraón en aquel tiempo. Entonces llega este otro faraón que no conoció a esta generación que eran amigos del faraón, y este otro faraón llegó endemoniado, metiéndole miedo a los egipcios, diciéndole, ojo, cuidado, porque los israelitas
están multiplicándose demasiado y se pueden volver más poderosos que nosotros. Le empezó a meter miedo ese faraón a los egipcios en ese momento. Y dice el 8, pero el 9, y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. El 10 dice, vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Este tipo tenía miedo, este faraón era un cobarde miedoso. El diablo es un cobarde miedoso. Esa persona que te odia tanto, amigo que me escucha, es un cobarde miedoso. Todo el que se levanta contra nosotros sin razón alguna, todo enemigo que se levanta contra ti sin razón alguna, sin ninguna justificación, está lleno de miedo, está temblando. ¿Sabe por qué? Porque si tú desarrollas el gran potencial, los grandes dones y talentos para lo que fuiste hecho, vas a alcanzar cosas inimaginables que ni tú pensabas que podías lograr. Entonces hay un enemigo que odia tanto al ser humano y ese es el diablo. El diablo fue un ángel de luz creado por Dios el Creador antes de crear al primer ser humano aquí en la tierra, antes de Dios crear todo lo que está aquí en la tierra, antes de crear todo acá. Ya Dios había creado primero en el cielo su ejército de ángeles que le adoraban, ángeles guerreros, ángeles de todo nivel. Entre eso hubo un ángel de los principales, Luzbel, creado por Dios el Creador. Óyeme bien esto. Pero cuando su corazón de ese ángel se llenó de orgullo, de altivez, de maldad, pecó contra Dios, engañó a otro batallón de ángeles y Dios los echó de su reino. ¿Por qué nos odia tanto el diablo? Porque Luzbel, cuando se endemonió, ya no se llamaba Luzbel, que significa luz que sale de él. Ahora, cuando se rebeló y se volvió un enemigo de Dios, le cambió el nombre y ahora se llama Satanás, el diablo. El diablo odia tanto al ser humano porque cuando él le falló al Creador, Dios lo echó, no le dio ni una oportunidad más. Pero cuando Adán y Eva pecaron, Dios los saca del paraíso, pero no los abandona. Dios les da otra oportunidad. Les da otra oportunidad para que gobiernen la tierra, para que se multipliquen, para que se desarrollen, y no con todo y eso les da muchas oportunidades de que se arrepientan. Y vinieron muchos, y Dios levantó muchos profetas, muchos hombres y mujeres de Dios que traían el mensaje de Dios a todos los seres humanos en todos los tiempos. Dios siempre ha hablado. ¿Para qué? Dándote la oportunidad que antes que partas de esta tierra te arrepientas y puedas volver al lugar que te corresponde, que es el reino de Dios, el paraíso, el cielo. Satanás odia al ser humano porque a él no le dieron esa oportunidad. Y tanto Dios el Padre amó tanto al ser humano que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda y tenga vida eterna. Tanto es el amor de Dios por el ser humano que hasta mandó a su Hijo unigénito, a Jesús, para que muriera por los pecados de todos nosotros y nos diera la salvación para poder tener la oportunidad de volver allá al cielo, allá donde se encuentra nuestro lugar. Pero el que reciba a Cristo, que es la última oportunidad que Dios, el Creador,
le ha brindado al ser humano, porque al principio habló por los ángeles y habló por muchos profetas, hablaba por la naturaleza, manifestaciones, pero después envió a su propio Hijo. Entonces eso es lo que le da más rabia. Como decimos acá, eso es lo que le vuela la piedra a Satanás. ¿Por qué a él no le dio tantas oportunidades y a nosotros sí? Es que a nosotros, los seres humanos, Dios nos hizo un poco menor que él. Y nosotros somos un poquito mayor que los ángeles, dicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque nos hizo a imagen y a semejanza de él, de Dios, pero los ángeles no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esta es la historia del pueblo de Israel. Así, cuando llega este faraón, influenciado por el diablo, que odia tanto al ser humano, él quiso exterminar al pueblo de Dios cuando se vio que ese pueblo de Israel iba creciendo y creciendo y creciendo. Y el verso, y después dice en el mismo 10 al final, dice, si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Mira eso, les metió tanto terror este faraón a su pueblo, a los egipcios, que le dijo, ¿y sabe qué? Que si ese pueblo de Israel sigue creciendo, como estalle una guerra, ellos son capaces, para librarse de la esclavitud en que nosotros lo tenemos, son capaces de unirse a nuestros enemigos y se largarán del país y nos dejarán solos. Y después, ¿quién nos va a servir? Como la gente floja, que le gusta que todo se lo hagan, el que le gusta tener sirviente para todo. Gloria a Dios si tienes dinero para pagarle a alguien que te haga los oficios. Pero ¿sabe qué? Cuando toca hacerlo a uno mismo hay que hacerlo. Esa gente, esos egipcios, eran unos tremendos fanfarrones que querían tener a los israelitas al servicio, sirviéndole a ellos. El 11 dice, fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas, les impusieron trabajo forzado, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de Almacén, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, óyeme bien esto, cuanto más los egipcios oprimían, le hacían maldad, le multiplicaban el trabajo a los israelitas. Si tenían que hacer ladrillo, le sumaban y le multiplicaban las faenas de trabajo. Hasta horas extra tenían que trabajar con tal de mantenerlos ocupados, cansados, para que no pudieran hacer nada los hombres cuando llegaban a la casa, y las mujeres también estuvieran tan cansadas que no tuvieran ganas ni siquiera de tener relaciones, y para que ya se detuviera la multiplicación, las mujeres, porque parían mucho las hebreas. De alguna manera querían tener cansados y recargados, tan aburridos y tan ocupados estos egipcios a los israelitas, para que ellos no se reprodujeran, no se multiplicaran. Eran malvados estos egipcios de ese tiempo, porque estaba en ese asunto, estaba Satanás, el diablo, porque detrás de cada enemigo del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, quien está detrás es Satanás, el mismo que estuvo para querer dañar desde el principio con Adán y Eva a la humanidad, es el mismo que ha estado detrás de todas las maldades en todas las generaciones, en todas las épocas. Y le hacían maldad a ancianos. Si usted ve las películas que pasan en la llamada Semana Santa, que ponen las películas, usted ve la historia del éxodo de Moisés, usted ve que es una película, pero realmente eso pasó y hasta más. Ahí morían debajo de esos bloques de cementos, puliendo, trabajando la madera, la paja, el ladrillo, la mezcla con los pies, amasando. No había máquina, no había trompo para
revolver el cemento y volver asfalto ni nada de eso. No había pala, eso era a mano y de pronto algunas herramientas pero rústicas. Y todo eso lo padeció el pueblo de Dios en ese tiempo. Ancianos ahí morían debajo de esos bloques de ladrillo, en ese barro. Ahí morían, ahí deshidratados, enfermos, porque fueron, acuérdate, si no estoy mal, 400 años de esclavitud. ¿Y qué pasó? Los enemigos pensaban que teniéndolo de esa forma de esclavo, ellos no podían superarlos y hacerle nada malo a los egipcios. Pero se equivocaron, se equivocó el diablo cuando cree que por más problemas que ponga Satanás a un hijo de Dios, por más problemas que se levanten en tu vida, si eres hijo de Dios, aférrate a tu Dios, clama a tu Dios, Dios escucha tu llanto, Dios escucha tu clamor y Dios se manifestará de una manera gloriosa el momento menos esperado. Te lo puedo asegurar, que cuando más dura se vuelve la vida para un hijo de Dios, es porque Dios está a punto de manifestar una gran maravilla, una gran proeza, una gran manifestación poderosa, milagros para esa o ese hijo de Dios fiel, que en lo poco le fue fiel a Dios, en lo mucho lo pondrá a Dios. Y dice, entre más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Entre más maldad le hacían los egipcios a los israelitas, llenándolos más de trabajo, poniéndole más carga sobre carga, los israelitas se multiplicaban más, tenían más vigor, tenían más ganas de vivir y embarazaban más rápido a las mujeres. ¿Y qué pasó? El enemigo cogió miedo. Empezó a tenerle miedo los egipcios a los israelitas. El 13 dice, por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillo y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavo de los israelitas realizaban los egipcios. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. En todos los trabajos, tanto la que repartía el agua como el que hacía la mezcla con los pies y todos los demás trabajos, en cualquiera fuera el lugar de trabajo que esos egipcios sometían a los israelitas, los trataban con crueldad, dice la Biblia. Pero al 15, aquí empieza la manifestación, la respuesta del Dios grande, que llega un día en que Dios dice, basta ya, no más. Llegará un día, amigo que me estás escuchando, confía en Dios, porque va a llegar la hora en que Dios, te apoyas en Dios y Dios va a decir, basta ya, no más sufrimiento, no más angustia, no más enfermedad. O te sana, te fortalece o te lleva a Él para su presencia, pero no te va a dejar Dios que el diablo siga maltratando y destruyendo tu vida. Al Hijo de Dios, a los hijos de Dios, el maligno no nos puede tocar, dice la palabra, porque antes que Satanás venga a desgraciar la vida de un hijo de Dios, Dios mejor se lo lleva. Porque Él llega un momento que Dios dice, pare, stop, no más. Porque esa es hija mía, porque ese es hijo mío. Y con los hijos míos, dice Dios, nadie se mete. Como nosotras las madres biológicas, los padres biológicos, usted a sus hijos le puede hasta meterle su buen castigo, lo reprende, pero hay que otro toque a tu hijo. Si es una mamá, se vuelve una fiera, como una leona cuando le tocan a los cachorros.
Ahora imagínate Dios, el creador, el que nos ama más que mamá y que papá. Entonces dicen, el 15, había dos parteras hebreas llamadas Cifra y Fuba, a las que el rey de Egipto ordenó, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Mira eso. Habían dos parteras. Y estas dos parteras que atendían a las hebreas cuando iban a parir, el faraón le dio una tarea, el rey de Egipto, y les dio una orden cuando las hebreas vayan a dar a luz. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. El 17 dice, sin embargo, las parteras temían a Dios, no a los hombres, a Dios. Así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Se le echó a perder el plan al diablo, se le echó a perder el plan al enemigo. Porque cuando el enemigo dice muerte, Dios dice vida. Que el faraón le dijo a las parteras, maten a los varones, y las parteras dijeron vida para los varones. El faraón dijo muerte para los niños, y Dios dijo vida para los niños. Con Dios nadie puede. El 18, entonces el rey de Egipto mandó llamar las parteras y les preguntó, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Me imagino esas mujeres llenas de miedo, porque le estaba hablando el mismo rey de Egipto, que era un tipo que irradiaba miedo más que respeto. Y las 19 dice, las parteras respondieron, resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. Imagino esas mujeres temblando de miedo. Resulta, su majestad, que esas hebreas están tan llenas de vida que antes que uno llegue ya ellas han dado a luz y no son como las egipcias. O sea, que en pocas palabras, las egipcias eran unas débiles. Le dieron a entender estas parteras al rey de Egipto. Pero ya sabemos que esto es una estrategia de Dios usando a estas mujeres, a estas parteras. Y dice el 20, de este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras. Al que hace la voluntad de Dios, óyeme bien, al que hace la voluntad de Dios, Dios lo va a tratar bien. Muchos han dicho, este año me va a ir mejor que el año pasado. Y otros te dicen, no te preocupes, que este año es el año de tu éxito, el año de tu victoria. ¿Y sabes qué te voy a decir? Es verdad, pero si haces la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, el que obedece lo que Dios manda, el que le hace caso a Dios, le va a ir bien. Pero el que no obedece a Dios, qué bien le va a ir. Lamento decírtelo, pero alguien te lo tiene que decir. No nos engañemos. ¿Cómo es que un hijo se porta mal y lo vamos a premiar? El hijo que más obedece, más premiamos, más se merece las cosas. Pero ese hijo que es terrible, que se porta tan desobediente, no se merece que lo estemos premiando, porque estaremos criando un malcriado, que será después vergüenza para sus padres, como dice la palabra. Y dice el 21, y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. ¿A quién? A las parteras. Porque era una bendición ser madre de muchos hijos. Y estas parteras Dios les regaló muchos hijos. Tanto de ellas como también me imagino que todas las mujeres que ellas ayudaban a dar a luz parían, porque parían y parían bien. Porque de todas maneras los hijos de las que ellas ayudaban a dar a luz también terminaban siendo hijos de ellas. Entonces dice, y por haberse mostrado temerosas a Dios, por haber hecho la voluntad de Dios, obedecido a Dios antes que a los hombres, entonces Dios le respondió con bendición. Si nosotros queremos que Dios nos regale, nos conceda las peticiones de nuestro corazón, necesitamos
temerle a Dios, obedecerle a Dios antes que a los hombres. Si los hombres te quieren hacer mentir, usted que tiene que decir, ¿sabe qué? Yo no voy a mentir. Mejor quedo mal contigo, pero quedo bien con Dios. Porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque la recompensa que viene de Dios es permanente, es duradera y nos lleva a vida eterna. Pero la recompensa de los hombres, bueno, te voy a pasar 100,000 pesos si dices una mentira por mí. Y la persona dice, bueno, listo, está bien. Te dan los 100,000 pesos. Esos 100,000 pesos, se van como agua, como nada. ¿Y qué? Y si eres un hijo de Dios, tremendo problema que te metiste con Dios, porque no te va a dejar en paz el Espíritu Santo, porque eso no le agrada a Dios. Así que arrepintámonos de todas las cosas malas que hicimos el año pasado hacia atrás y que este año sea un año de más obediencia, más temor a Dios antes que a los hombres. Agrademos más a Dios antes que a los hombres. Si que vamos a quedar mal, quedemos mal con el hombre, pero quedemos bien con Dios si queremos recompensa de Dios. Y la recompensa de Dios es para vida y vida eterna. Son duraderas y no son como la recompensa de los hombres que duran un poquito de tiempo. Y por haberse mostrado temerosa, dice la Biblia, Dios le concedió muchos hijos. El 22, el faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo. Mira la última para terminar. El versículo 22 dice que entonces el faraón, que estaba amargado, que estaba lleno de miedo, que en los planes que se había trazado ninguno le funcionó, ni con las parteras, ni con la crueldad con que trataba a los israelitas. Nada le funcionó, más bien se le volteaba la tortilla, como dicen popularmente en algunos lugares. Se les volteó todo al faraón y como estaba tan aburrido porque nada le salió, entonces la última orden que dijo fue esta: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenlas con vida. Entonces esa fue la última orden de este faraón, que todo se le había volteado, que nada le había funcionado para exterminar al pueblo de Dios. No le funcionó ninguna. Y lo último que dijo fue, entonces, tomen a todos los niños y tírenlo al río, los niños varones. ¿Por qué? Porque si no hay hombre, no hay multiplicación. Para que haya multiplicación de la raza humana, tiene que unirse un hombre con una mujer, y si acaban con los varones, queda pura mujer sola, entonces es más difícil la procreación. Así que, y como nosotras las mujeres desde siempre nos han tenido por el machismo como un sexo débil, entonces ahí les dejo eso. Entonces, eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, que de todas maneras, aún en medio de la esclavitud en que los egipcios los había sometido, Dios el Creador se acordó de ellos, no los dejó desamparados toda la vida y se manifestó con poder y gloria. Si usted sigue leyendo el capítulo 2 hacia adelante, todo lo que resta, va a ver cuál fue el instrumento que Dios usó para sacar literalmente a su pueblo de Israel de esa nación de Egipto, para llevarlo a gozar una libertad maravillosa fuera de la esclavitud de los egipcios. Entonces, mi querido, es hora, es tiempo de que salgas de la esclavitud donde te encuentras, de la tristeza, de la amargura, problemas de cualquier índole, problemas familiares, situaciones ministeriales, salud, cualquier cosa, cualquier situación, por muy dura en que te encuentres, acuérdate que el Dios que estuvo con su pueblo Israel es el mismo Dios de hoy, de mañana y siempre. Y Él quiere sacarte de la esclavitud donde te encuentras a una libertad maravillosa en Cristo Jesús. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Israel gozó de gran libertad cuando Dios el Creador se manifestó en la vida de ellos, cuando ellos clamaron a su Dios y Dios les respondió.
Dios escuchó su llanto, Dios escuchó su clamor y Dios se manifestó. En este momento, si usted, amigo que me estás escuchando, quiere recibir a Cristo, repita conmigo una oración y también estaré orando por todos mis hermanos, que Dios nos saque de cualquier esclavitud en donde nos encontremos hoy en día. Necesitamos salir de esas cárceles, como dice el verdadero ayuno, que habla de que el verdadero ayuno es dejar ir libre a los cautivos, es romper ataduras del alma. Entonces aún estamos en Cristo y tenemos cadenas, tenemos cosas en nuestra vida que hay que renunciar y cadenas que romper de esclavitud, esclavos de la mentira, esclavo del odio, de resentimiento, de rencor y muchas cosas que vinieron desde que estábamos en el vientre de la madre. Muchos fuimos rechazados y desde allí, aunque seamos cristianos, necesitamos romper muchas maldiciones en nuestras vidas que también nos han mantenido por mucho tiempo con unas vidas tristes, amargadas y que las cosas a veces no nos salen como queremos. Nos sigue más el fracaso que el éxito. Hay que revisarnos porque como hijos de Dios en Cristo somos diferentes y somos nueva criatura en Cristo, y en Cristo sí hay esperanza, que las cosas resulten mejor y diferente a los antepasados, a los seres que estuvieron aquí en nuestra familia antes que nosotros. En Cristo hay esperanza. Amigo, repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que sin ti no soy nada. Entra a mi vida, te entrego mi corazón, mi alma, todo mi ser. Entra a mi vida, te recibo y te acepto como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, por entregar tu vida por mí, por darme la oportunidad de poder acceder a este gran evangelio que me lleva a la vida eterna. Gracias, Jesús. Yo me desato de toda maldición, Señor, y sácame de las cárceles en donde el mundo me había metido, donde el diablo me había metido, Señor, donde yo mismo me había metido por el rechazo, por resentimiento, por la idolatría, por la hechicería. Señor, saca mi vida de esas cárceles y se rompan las cadenas que han estado atando mi vida a los placeres de este mundo y a la desgracia, a la destrucción. Se rompan esas cadenas, esas ataduras de mi alma en tu nombre, Jesucristo. En el nombre de Jesús renuncio a la idolatría, renuncio a la hechicería, renuncio al alcoholismo, renuncio al adulterio, renuncio al resentimiento, renuncio a la fornicación y a todo lo que a Dios no le agrada, porque de aquí en adelante quiero hacer, Dios, tu voluntad y no mi voluntad. Gracias, Jesús. Amén y amén. Y a todos mis hermanos, en el nombre de Jesús, levanta tus manos ahí donde estás y declaremos que en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por todos mis hermanos que están escuchando en este momento este mensaje. Señor, que tú nos ayudes a todos, Espíritu Santo. Llénanos de ti, Señor, que sean en tu nombre rota toda maldición que desde el vientre de nuestra madre nos han perseguido, nos han lanzado maldición, y eso nos llevó a muchas cárceles de resentimiento, de rechazo, de rencor, por la idolatría que nos entregaron nuestros antepasados, por la hechicería donde nos entregaron los antepasados. Señor, se rompan esas maldiciones de nuestra vida, y en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo nos declaramos limpios por la sangre de Cristo, libres de toda condenación y de toda maldición. En el nombre de Jesús, gracias por todo, y declaro, Señor, sanidad sobre todos mis hermanos y amigos que están allí en esas pantallas. Señor, todo el que tenga un dolor, una enfermedad, ahora mismo arráncalo, Dios, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Todo dolor, toda enfermedad, ahora mismo fuera. En tu nombre, Jesús, porque en tu nombre tenemos poder para echar fuera demonios y orar por los enfermos, y los enfermos sanarían. Tú dijiste en tu palabra que tú nos diste ese poder, y yo lo creo, Señor. Por eso ahora mismo reciba sanidad en tu nombre, Jesús. Todo el que se encuentre con algún quebranto de salud que está escuchando este mensaje, pon tu mano sanadora, Señor, en esa parte afectada, y glorifícate en ese problema que tiene esa mujer, en ese problema que tiene ese hogar, esa familia, esos esposos, esos
esos hijos. Glorifícate, Señor, en ese problema que hay en ese lugar, en esa familia y en esa vida. En tu nombre, Jesús, como lo hiciste con el pueblo de Israel, hazlo con cada uno de ellos, hazlo con todos nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.